¿Puede enseñarse a escribir poesía? Probablemente no, pero sí pueden enseñarse las formas poéticas, sí puede enseñarse toda la tradición que en ese campo tan rico de la literatura se ha venido dando en los últimos por lo menos 2500 años. Nos vamos a abocar a un texto producido por dos poetas que han unido sus esfuerzos para mejorar la calidad docente de aquello que sí puede enseñarse, de aquello que sí es un tecné dentro del arte de escribir la poesía. Es cierto que el talento no puede enseñarse, pero sí puede enseñarse la forma y a ello nos vamos a dedicar en Bibliópolis poniendo acento en la pedagogía sobre todas las otras cosas. Eso que puede enseñarse, eso que puede transmitirse. Por favor, acompáñenos. Gracias. Cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente interesante que pude adquirir recientemente. Yo había oído hablar un poco de esto, pero no lo conocía y por fin pude echarle mano, comprarlo y tenerlo para leerlo ya a fondo y discutirlo con todos ustedes. Se trata de este texto, fíjense ustedes. Y aquí vamos a hablar de una cosa que se va un poco de los derroteros habituales de Bibliópolis. Esto es interesante. Fíjense, aquí está, perdonen ustedes, ahí está. Se llama The Making of a Poem. Esto es una de las antologías de la editorial Norton, que es especialista en colocar antologías literarias y de otros tipos de cosas, pero sobre todo en literatura son muy productivos. Y lo hacen dos poetas de abolengo en el idioma inglés. Mark Strand, un poeta de origen canadiense que radicó en los Estados Unidos, y la poeta Evan Boland, ambos ya fallecidos, por cierto. Mark Strand nace en 1934, muere en el 2014, creo. Y Evan Boland nace 10 años después, 1944, y muere en el 2020. Él llegó a los 80 años, ella a unos 75 aproximadamente, de origen irlandés esta poeta. Ahora este texto es interesantísimo porque ya el título puede prestarse a discusión y es precisamente por ahí por donde lo toma Bibliópolis, es decir, por el aspecto de pedagogía que nos interesa particularmente. No nos ufanamos nosotros de ser los mejores críticos literarios y mucho menos críticos poéticos, pero sí tratamos de entender lo que está detrás de este libro, que es un espíritu pedagógico. Y fíjese que el título, La factura de un poema, ya es algo polémico, porque usted podría de inmediato decir, bueno, puede enseñarse a hacer un poema. ¿Es eso una tecné, para decirlo en términos socráticos, o es una inspiración? Recuérdese cuando hablábamos, por ejemplo, en el caso del diálogo guión, que se manifestaban ese tipo de vertientes, es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, ya aquí nos topamos con el elemento de enseñanza. Y es que justamente los dos autores, estos dos poetas, ellos eran personas que estaban vinculados al ambiente académico en los años 80, 90, del siglo XX, y estaban enseñando. Y se preocupaban mucho por la dilución de la forma poética. La poesía, como usted bien sabe, en cada idioma ha generado una serie de formas. Existe la copla, el soneto, una cantidad de fórmulas con las cuales se logra expresar. Y por supuesto, también está el verso libre, que es la forma libre de la poesía. Ellos se preocupaban por decir, bueno, esta especie de forma libre no es que esté mal, está muy bien que un poeta se exprese como mejor lo considere. Lo ideal sería, sin embargo, que maneje el oficio. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando usted habla de un poeta tiene oficio, es exactamente como cuando dice un pintor tiene oficio o un músico tiene oficio. Es decir, es una persona que puede componer lo que le parezca, en el caso de un pintor, por ejemplo, pero es una persona que detrás de sí tiene muchos años echando mano con el dibujo. Los grandes pintores que logran expresar su idioma pictórico como mejor consideren son en el fondo grandes dibujantes también. Caso, huelga decir, caso Picasso, caso Dalí, son dibujantes excelsos ambos, por ejemplo, si todos hacía vuelo de pájaro, porque son personas que se dedicaron a sacar la mano. En el caso de los poetas, usted puede ver a los grandes poetas escribiendo el verso que mejor les parezca, con la fórmula que les parezca, pero son personas que conocen muy bien, casi todos ellos, la fórmula poética, es decir, saben muy bien hacer una villanela, estoy hablando en inglés, o saben hacer lo que sería, por ejemplo, una sestina, un soneto. Todo eso lo conocen, fuera de que terminen escribiéndolo o no. Entonces, lo que estos sujetos, estos dos personajes se preocupan es, bueno, hay que enseñar y clasificar todo ello. Esto no es ni con mucho el único libro que existe sobre el tema. En español los hay buenos, también los hay en inglés. A mí me gustó en particular este porque yo tengo particular deferencia y especial consideración por el poeta Mark Strand, a quien he leído
No conocía a la poeta Ia Van Bolland y la empiezo a apreciar a partir de acá. Y porque este tipo de textos nos permiten a nosotros, que somos un poco más legos en la materia, acceder a la antología que ellos presentan, porque estos dos personajes compendian en cada una de sus personalidades tres facetas muy importantes. Son grandes lectores de poesía, son escritores de poesía, se han creado poemas ellos mismos y son grandes antologizadores. Entonces, ellos saben cómo, cuando se trata de explicar un punto, de expandir y elaborar un tema, precisamente pueden acudir a su conocimiento y decir, mira, el poeta tal, la poeta tal, en el momento este o aquel o ello. Entonces, estos libros son a muy módico precio, porque este libro lo adquirí, no llegué a los $10 por él, pero es extraordinario porque presenta una antología que a nosotros nos permite acceder a poetas que ya conocemos y poemas que ya conocemos, pero también poemas nuevos. Y en ese sentido, también el libro tiene un especial valor. Pero a mí me llamó la atención esa duda inicial. ¿Puede enseñarse la poesía? Ellos lo que dicen es, aquí no vamos a enseñar a nadie, aquí lo que queremos es explayarnos un poco para discutir la forma poética, fuera de que usted termine siendo poeta o no y que termine escribiendo lo que a usted le parezca. Pero este conocimiento, este oficio, y fíjense que insisto con la palabra, tiene que tenerlo. Y casi todos los grandes escritores lo han tenido y lo manejan a su discreción. Entonces en eso ya pues entramos a la materia. Les decía, Strand es un poeta que ha publicado bastante obra, es bastante ya conocido en el idioma inglés, y Bolland lo propio también, aunque ella es de origen irlandés y es más conocida, por supuesto, en el entorno europeo. Pero hay que decir, ambos se dedicaron acá en los Estados Unidos a difundir sus textos, sus obras. Lo interesante de este texto, además, es que ellos pretenden hacer una especie de alegato por la forma poética. Ellos no son dogmáticos en ese sentido, pero hay una tesis de fondo que el libro maneja y a mí me pareció muy interesante, y es que a la forma poética se llegó por necesidad, no por imposición. Es decir, ellos dicen, mire, fuera de que esta fórmula poética o aquella exista o no hoy en día, algunas han caído en desuso, algunas han tenido una especie de resurrección, dependiendo de la época, lo que ellos insisten en decir es que la forma no es dogmática, pero es una necesidad, y sobre todo una necesidad que debe conocerse y que ejemplifican acá. Grandes poetas se han manifestado en una u otra. Hay casos, por ejemplo, del poeta irlandés William Butler Yeats, que es un sujeto que se maneja en diversas formas. La poeta norteamericana Elizabeth Bishop, por ejemplo, que ellos la utilizan en diversos ejemplos. Thomas Sterne Eliot. Es decir, son poetas que, repetimos, fuera de lo que ellos decidan hacer con su obra, tienen un conocimiento muy vasto de todo lo que es la forma de la poesía. Entonces, en ese sentido, el alegato por la forma me gustó como proposición pedagógica, decir, mire, aquí no es un dogma, la forma poética no es una jaula rígida, pero sí es muy importante conocerla y a partir de ella evolucionar o adaptarla, etcétera, etcétera. Paso entonces yo ya directamente a leerles el índice, porque fíjense la metodología que ellos aplican en cada una, se las quiero mostrar, porque agarran cada una de las formas y tienen una proposición metodológica que se ve que es claramente universitaria. De hecho, este texto todavía es usado en las universidades. Esto fue escrito en el año 2000, es decir, que tiene aproximadamente un cuarto de siglo de escritura, pero es muy bien hecho, muy sabroso de leerse, se disfruta, y más allá de que, por supuesto, tiene usted preferencia por unos poemas más que por otros, en mi caso particular, sin embargo, aprecio muchísimo que alguien se tome el tiempo de educarnos y de proponer una cantidad de escritores en los géneros y cuales que presenta. Entonces pasemos al índice para entrar ya en la materia. Lo coloco en pantalla para que empecemos a discutir. Fíjense ustedes, tabla de contenido, dice acá. Entonces dice, proposición introductoria. Y ya viene un texto, cada uno de ellos inicia con un texto. Dice, envolverse un poeta, Mark Strand, un texto muy bien escrito, como siempre. Strand es un maestro del idioma. Y luego la forma poética, un encuentro personal, por Ivan Bolland. Ahí ella habla un poco de cómo fue su encuentro con la poesía. Aquí, pie de página, y hago una especie de excurso breve. Eso es importantísimo, porque a la poesía, fuera de que haya algún talento mozartiano, fíjense la analogía que hago, una persona muy precoz, que la ha sabido, por supuesto, en varios idiomas, piense usted, no sé, en Rubén Darío o algo así, esos sujetos que nacieron prácticamente afinados ya con la poesía en la mente. Bueno, eso no es la regla, por el contrario, es una excepción notable. La mayor parte de los poetas, los más grandes, los menos grandes, han sido sujetos
sujetos que nacen en familias que ni siquiera tienen poetas alrededor, de manera que no hay personas con las cuales ellos puedan especular o con las cuales ellos puedan reflejarse, sino que usualmente ya en la adolescencia empiezan a trabar contacto con algunos poemas y entonces allí puede darse de una forma más o menos virtuosa un encauzamiento de esa inspiración o de ese talento inicial que requiere una formación. Y volvemos al punto pedagógico que existe el libro. Entonces allí viene el punto. Por eso el texto de Voland es en ese sentido muy hermoso. También el de Strand, porque ambos hablan de ese momento. Strand pone un poema que dice, cuando yo leí esto, yo era un muchachito, tendría escasamente 12 años, 13 años, me leí ese poema y me impactó y yo no sabía por qué me impactaba tanto. Después descubrí que eran rimas y sonoridades. Y al final dice, aunque muchos años han pasado y yo ya no quisiera escribir un poema como ese para nada, sin embargo, no deja de vibrar en mi alma aquellas cosas que sentía. Lo propio hace Voland cuando habla un poco de su padre y de los reflejos que tuvo con unas circunstancias, con literatura, viendo animales en el zoológico y todas esas cosas. Repetimos, no sé, es cierto que en parte se nace poeta, pero no tiene usted simplemente que por esa especie de natalidad del talento fraguar todo allí. Hay una cantidad de cosas que tienen que irse macerando con el tiempo y con una educación. Por eso decía que ni como decía Sócrates, que es una inspiración divina, con toda la ironía socrática del caso, ni es tampoco totalmente una tecné. Hay parte de tecné en la poesía, hay parte de echar mano, como el dibujante, como el músico, cualquiera sea el instrumento, que mentiría el músico que diga que no ha hecho escalas, por ejemplo, que no, para ejercitar esa parte mecánica que luego le va a terminar permitiendo expresarse como él quiera o como ella quiera, pero el punto es que tiene que dominar ese tecné. Seguimos adelante. Coloco acá. Estas son las formas de verso que ellos dividen, porque dividen más o menos el libro en tres grandes partes. La primera son las formas de verso, luego son las formas de métrica, y ahí vamos a ver un punto muy interesante, y luego la forma libre en general. Entonces, fíjense, las formas de verso dicen, bueno, la villanela. La villanela nos sirve a nosotros para explicar la metodología del libro, porque esto lo aplican con todas las otras formas. Siempre ponen la forma poética, lo que sea, ¿no? La villanela. Luego ponen la villanela de un vistazo, la historia de la forma y el contexto contemporáneo, en el caso de que se haya mantenido o de que algunos poetas todavía hayan rescatado esa forma expresiva. Luego pasan entonces, y por supuesto tiene una pequeña antología. Luego viene entonces la sestina. Y fíjense, entre paréntesis, que la antología que les digo de personajes que están acá son realmente notorios. Hay poetas de mucha valía, otros que yo no conocía. La sestina, dice, bueno, la sestina de un vistazo, la historia de una forma, el contexto contemporáneo. Y luego pasan entonces al pantún. El pantún, yo había oído hablar de ese género, pero no lo conocía. El pantún es un género, una forma de origen malayo. Tiene toda una historia rítmica y todo ello. Y ponen los poemas y los poetas que se han enfrentado con eso y que tratan de desarrollarlo. Luego viene, a mi juicio, un capítulo muy importante porque es una forma poética que conocemos usted y yo bastante bien. Hemos leído algunos mejores o peores y se trata del soneto. Ahora bien, en el caso del soneto, en inglés, la situación es un poco distinta porque ellos tienen dos grandes parteaguas, por decir así. El soneto al estilo de Petrarca son los mismos 14 versos, pero divididos de distinta manera y rimados de distinta manera, y el soneto shakespeariano. Entonces, usualmente en español, nosotros cuando hablamos del soneto pensamos en esos 14 versos como dos estrofas de 4 y dos estrofas de 3. Eso sería 4, 4, 3, 3. Usualmente es así. Ahora bien, en inglés se plantean algunas variantes de la forma petrarquiana, como el soneto de Shakespeare, que agarra los 14 versos y los dividen en 3 de 4 y una cuple, una doble al final que remata, que es muy interesante. Voy a ver si les puedo colocar ese pedacito, porque cada capítulo está hecho con la bondad de la buena enseñanza. Son buenos pedagogos estos sujetos. Entonces hacen una especie de fichita al comienzo donde dicen, bueno, de un vistazo, ¿qué es? Entonces le ponen allí las características morfológicas o lo que sería la estructura de esa forma. Luego viene entonces la balada. También dice, bueno, la balada de un vistazo, la historia de la forma. Luego viene el verso blanco, en donde ellos colocan, bueno, gente que para mí es muy significativa. Es el caso de Tennyson, el caso de Wordsworth. Un poco más adelante tenemos a Robert Frost. Tenemos un montón de gente. Bueno, y por supuesto también está Shakespeare usando el verso blanco. La couplet heroica, la llaman así. Eso es una cosa que yo no sé traducirla muy bien. Eso se le conoce como pareado heroico. No sé muy bien la fórmula poética, cómo se traduce en español. Luego viene la estanza,
Todas son formas poéticas y pasan a la segunda parte, que es la parte métrica. Y entonces dice aquí conformando las formas. Lo interesante de esta segunda parte es que ellos se van a abocar a 3 fórmulas poéticas muy interesantes, pero que ellos dicen, mire, aquí la poesía se divide además de todo ese aspecto que dijimos en cuanto a que una persona se va formando o no se va formando como poeta, cuánto puede aprenderse, cuánto trae uno de ellos innato, todo eso. Pero también está el aspecto social. El aspecto social del poeta es algo que ha decaído mucho más en nuestra sociedad, de imágenes rápidas, de falta de atención. El poeta encuentra menos lugar para ser un ente social, como sí lo fue en el pasado en muchas sociedades a las cuales definía. Y estos géneros, estos 3 que se agrupan en la segunda parte, hablan de ello precisamente. Está hablando de la oda, la pastoral y la elegía. Entonces, en cada uno de esos casos, el poeta conforma una replicación de la realidad que tiene una consustanciación con su medio. Por ejemplo, piense usted en la elegía. La elegía es usualmente un poema que se hace a una persona que se fue, que no está, usualmente ha fallecido, y entonces se enaltecen o se enmarcan una serie de virtudes o de defectos, podría decirse también, pero en todo caso se plantean para un entorno social que conoce a esa figura y que puede valorar lo que se está diciendo, incluso a la posteridad, cuando usted dice, bueno, la elegía de fulano de tal, y entonces uno se da cuenta de lo que se está planteando allí. Ve la connotación social de la poesía y eso lo acentúan ellos. Además hay que decir que, bueno, en ese caso, de esas 3 fórmulas de poesía, ellos dicen aquí la forma es mucho más elástica, pero también está mucho más consustanciada con el colectivo, ¿no? Con la sociedad donde se produce. Y bueno, la selección de poetas es muy, muy interesante. Aquí hay personas por las cuales yo tengo particular deferencia. Y además, al final voy a tratar de ponerles un par de traducciones para darle cabida a esto. La parte de la elegía, que es una de mis favoritas, es bastante extensa. Y hay poetas acá de muchísimo renombre, desde poetas contemporáneos a Shakespeare, como el caso de Ben Jonson, o por ejemplo tienen, bueno, Walt Whitman, está aquí el famosísimo poema Oh Captain, My Captain, o Capitán, mi Capitán. Está Matthew Arnold, está el poeta Auden, hay un montón de gente. Luego está la pastoral, que es un género bastante interesante y que tuvo un renacimiento interesantísimo en el siglo XIX y todavía hay gente que se enfoca en eso. Y luego la oda también. Y al final, lo que ellos llaman las formas abiertas. Entonces aquí pues hay una cantidad de poetas y ellos dicen, hay una tesis que me parece fascinante también, que la propone Strand aquí. Dice, mire, cuando uno estudia la poesía y su evolución durante el siglo XX, esas fórmulas poéticas que se produjeron violentando todo tipo de formas aparentemente, sobre todo al comienzo del siglo XX, como fue el dadaísmo, el expresionismo, casi todas ellas nacidas de esa especie de ruptura cognitiva y nacimiento del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial, que produjo una serie de movimientos artísticos a la par. Dice, eso no se produjo en contra de la forma, sino justamente a favor de ella, porque nacían de una ruptura de la forma, pero usted estaba rompiendo lo que ya conocía. Usted no podía simplemente no romper algo que estaba desconociendo. En todo caso, la tesis es siempre de continuidad. Strand dice, lo que tenemos es un gran continuo de cosas, más allá de que un poeta decida hacer o no una expresión u otra cosa. Eso es muy interesante. Quiero ver mis notas, a ver si hay alguna cosa que se me haya pasado. Bueno, creo que no. Les decía, la antología para mí es fantástica porque hay un montón de poetas, sobre todo en el caso de los poetas jóvenes, poetas norteamericanos, poetas de habla inglesa, poetas irlandeses, casi todos relativamente contemporáneos. Yo no los conocía. Los clásicos sí, algunos no los maneja porque los he escuchado. Pero este texto en eso es delicioso. Repito, tiene todas las bondades. Está muy bien escrito, muy delicioso de leer, muy rápido de leer, de hecho, muy económico me pareció y nos aporta una cantidad de cosas. Es esos textos que usted puede revisitar con calma. Voy entonces a darle la palabra ya al texto para no abotagarlos con mucha lectura. Creo que ya puedo empezar directamente a lo que estamos hablando. Dice aquí, estoy en la proposición introductoria, en la página del comienzo, esta es la página 13, y dice lo siguiente. Este libro mira de frente a algunos de los dolores de cabezas y misterios de la forma poética. Para comenzar, se trata de ayudar con búsquedas que estén pie en tierra. ¿Cómo funciona un soneto? ¿Cuáles son las reglas de la sestina? ¿Quién las estableció?
¿Qué es lo que se repite en Uña Villanela y dónde? Entonces ahí se pueden dar ustedes cuenta, pues, el pedagogo en todo esto. Dice, usted puede ser que tenga el germen de un gran poeta, pero usted tiene que conocer esto. Y sigue adelante. Digo en la misma página, la fascinación por la forma poética, además, va mucho más allá de responder a preguntas sobre estructura y origen. Una vez que estas han sido respondidas, otra puerta se abre, otro laberinto nos espera. Este libro también trata de formular una especie de pequeño mapa a través de los cuales los corredores de la historia, la sociedad, la soledad y el poder son todos elementos distinguibles dentro de una forma poética. Muy interesante como lo dice. Esto es Strand en su mejor línea, ¿no? Hablando de cosas acá. Y luego dice lo siguiente. Él hace, como les digo, al comienzo, tanto él, un texto, como lo hace también la poeta Eva Volant. Ellos hacen acá, él hace el de volverse un poeta. Y el de él me pareció, esto ya es un sujeto de una edad más o menos provecta. Este libro fue escrito en el año 2000, piense ustedes, este sujeto había nacido en 1934, es decir, que tenía cómodamente más de 60 años y ya tenía una capacidad de reflexionar profundamente sobre lo que lo había ocupado gran parte de su vida. Y dice lo siguiente, estaba hablando sobre el poema, porque él empieza con un poema que se llama You, Andrew Marvell, es decir, tú, Andrew Marvell, de Archibald MacLeish. Y él lo pone acá y entonces pone por qué le gustaba y todas esas cosas, ¿no? Y entonces dice, yo realmente lo admiraba por su aparente simplicidad. No tenía idea que había todo un arte sofisticado que era responsable por todas las cosas que se desplegaban y una virtual ausencia de puntuación que le daba una fluidez particular, dándole a sus señalamientos geográficos una inevitabilidad hipnótica. Yo notaba que la métrica estaba metida en todo este encantamiento que sentía, pero no podía percatarme cuán importante era mantener lo estricto que estaba haciendo el significado del poema. Fíjense ustedes, ¿no? Ahí está él reflexionando de aquel muchacho que escucha aquel poema y que todavía, muchas décadas después, lo lleva consigo. Sigo adelante, estoy en la página, acá en la página 22. Y dice acá, aquí empiezan las reflexiones de Strand, que a mí me parece que valen lo que pesa el libro. Dice lo siguiente, la experiencia del poema ha superado paradójicamente el mensaje de mutabilidad del poema. Algo más allá del conocimiento mueve nuestro interés y nuestra habilidad para ser movidos por un poema. Como un adolescente, como era adolescente, yo no podía haber sabido todos estos elementos intrincados de la poesía, pero estaba empezando a pensar en materias terrenales de la forma como un adulto lo hace. Fíjense ustedes, ¿no? Le dice cómo lo educó la poesía. Y es una cosa interesantísima, porque fíjense ustedes, cuando nosotros estudiamos a los griegos se educaban en Homero. Homero era recitado, fundamentalmente. Y Homero es versificado, aunque muchas traducciones nuestras lo han llevado a prosa. Homero es justamente, y se tocaba la épica normalmente con un tamborcito. Es decir, que aquí había todo un contenido audiovisual muy profundo y que toca las fibras íntimas del ser, cosas que nuestra época probablemente ha soslayado rápidamente. Dice aquí más, cuando digo poemas líricos, quiero decir poemas que manifiestan propiedades musicales, pero están hechos para ser hablados y no cantados. Usualmente son breves, raramente excediendo una página o dos, y tienen sobre ellos un grado de intensidad emocional o una urgencia que pudieran dar cuenta de por qué han sido escritos. En su mejor caso, ellos representan ese mundo nebuloso, a veces efímero, de movimientos de pensamiento y sentimiento, y lo hacen de muchas maneras que son claras y comprensibles. No solamente fijan en el lenguaje lo que es más elusivo de nuestra experiencia, sino que nos convencen a nosotros de su importancia, incluso de su verdad. De todos los géneros literarios, la lírica es el menos movible. Sus temas están anclados en la continuidad de la subjetividad humana y desde la antigüedad han asumido una conexión entre privacidad y universalidad.
Me parece excelente como este señor diagrama algo tan difícil como es lo que está diciendo. De hecho, fíjense ustedes, tanto me movió este prólogo que hay un pedacito. Yo estoy haciendo acá traducción directa a medida que voy leyendo todo esto, ¿no? Pero hubo un pedacito que me pareció tan hermoso que quise colocárselos en pantalla para que lo podamos leer en conjunto, porque me parece muy, muy interesante. Bueno, habla por supuesto también de la voz poética, que es una cosa particular, es una cosa como el poema, y eso puede sonar una especie de analogía bastante extraña, pero como el poema tiene una voz propia. El poeta, si es un buen poeta, por supuesto, logra esa capacidad que resuene en nosotros y el poema nos hable de tal manera. Lo que les decía, que les copié acá de Mark Strand, lo voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos. Lo podemos leer incluso en inglés porque me parece que está muy bellamente escrito y una modesta traducción que le coloqué luego de ello. Lo pongo en pantalla, fíjense ustedes. Dice él, esto es hacia el final de su ensayo de cómo volverse un poeta, y dice lo siguiente. A poem is a place where the conditions of beyondness and withinness are made palpable, where to imagine is to feel what it is like to be. It allows us to have the life we're denied because we're too busy living. Even more paradoxically, a poem permits us to live in ourselves, as if we were just out of reach of ourselves. Ese texto no es sencillo de traducir, mi mejor intento es el siguiente. Un poema es un lugar donde las condiciones de lo que está más allá y lo que es más íntimo se nos hacen palpables, donde imaginar es sentir lo que se siente al ser. Nos permite tener la vida que nosotros nos negamos porque estamos demasiado ocupados viviendo. Más paradójico aún, un poema nos permite vivir en nosotros mismos como si estuviéramos fuera de nuestro propio alcance. Una forma magistral de cerrar ese ensayo de parte de Strand, que me parece. Y por eso la coloqué allí, porque dije, bueno, esto es una cosa que hay que compartirla y poderla ver entre nosotros y discutirla. Bueno, paso entonces, creo que ya no tengo... bueno, les dije que les iba a poner la fórmula como ellos explican. Voy a tomar como ejemplo particular el soneto, que por supuesto nos toca a todos de muchas maneras, porque el español es un idioma que ha dado sonetistas de primer nivel, y en eso compartimos con el inglés, que tiene nada más y nada menos que los sonetos de Shakespeare. Pues, como se dice siempre, si Shakespeare no hubiese escrito nada, sino solamente esos sonetos, con eso ya sería el mejor escritor de lengua inglesa de todos los tiempos. Imagínense ustedes. Bueno, le coloco entonces la foto del soneto. Dice, el soneto de un vistazo. Recuerde que siempre es metodológicamente así, ¿no? La primera parte esquemática, el soneto de un vistazo, ahí lo ponen ellos, ¿no? Luego de eso viene entonces la parte, dice, la historia de la forma, que es muy interesante, donde echan una especie de cuentico y con basamento histórico, pues de dónde viene todo esto, y el contexto contemporáneo de las personas que han tomado, rescatado, expresado el género. Entonces, fíjense ustedes, dice así, el soneto de un vistazo. Es un poema de 14 líneas, usualmente yámbico. Existen dos tipos de soneto, con diferentes historias detrás de sus diferentes formas, el petrarquiano y el shakespeariano. El soneto petrarquiano es italiano de origen y tiene una octava de 8 líneas, un sexteto de 6. Recuerde que son 14, ¿no? La rima o el esquema de rima de la octava es A-B-A-B, C-D-C-D, y el sexteto sería CDE, CDE. Esto se parece mucho a lo que tenemos nosotros en español. El soneto shakespeariano fue desarrollado en Inglaterra y tiene mucho más que diferencias superficiales del petrarquiano. El esquema de rima del soneto shakespeariano es ABAB, CDCD, EFEF, GG. No existe una estructura de octava y sexteto en él, sino que usted puede ver ahí están 3 de 4, ¿no? Y luego al final un couplet que define la estructura. Me parece muy bien hecho eso. Y luego pasan entonces a la historia de la forma. Dice, bueno, ¿de dónde viene? De Sicilia, como Petrarca lo agarró en la Toscana, todo ello. Y la serie de ejemplos, por supuesto, abren con Shakespeare. No podía faltar. Y yo no me atrevo a traducir todavía un soneto de Shakespeare que quede de una manera decente. De manera que les dejo eso para la lectura si a usted le interesa. Hay muchísimos sonetos de Shakespeare en la internet, así que usted puede verlo. Seguimos adelante. Hay una parte
antes de seguir a los ejemplos poéticos, que me pareció también que es como una especie de la médula de la tesis del libro, y está en la página 3 y dice lo siguiente. Esto lo escriben sobre las formas de los versos, y dice: las formas del verso no definen la forma poética, simplemente la expresan. Eso es una distinción importante. Para muchas personas, lo que es desalentador sobre la forma poética es la creencia, algunas veces basada en una clase lamentable o en algún examen de esos que hemos tenido todos, por cierto, que estos son simplemente temas fríos y reglas arbitrarias que se imponen para sacar a los lectores más bien que para incluirlos. Y dice: no, la forma poética no es abstracta sino humana, no es un monolito. La villanela es diferente del soneto. Para entenderlas plenamente es necesario ver cómo o cuán distintas son sus historias, cuán distintos y separados son sus propósitos. Eso me parece que es la médula formativa, la médula cognitiva del libro para exponer el punto. Bueno, seguimos adelante, ya yo no creo que les fastidie mucho más con cosas. Pasamos entonces ya a leer un par de poemas que yo coloco acá, y me pareció interesante para que se pueda ver en el caso de la forma las distintas acepciones que tenemos acá. Paso entonces directamente, tengo acá mis traducciones. Fíjense ustedes, aquí hay un ejemplo de oda. Esto es un pedacito. Aquí está. Dice así: este es un poema, un ejemplo de oda, y lo hace el poeta John Keats, y se llama así: To Autumn. Voy a leer en español, en inglés y luego en español para que se vea más o menos, porque en inglés es que se percibe mejor la forma de lo que se está haciendo. Dice acá: Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatched eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells, with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. Eso, llevado a un español, más o menos con buena intención, sería lo siguiente. Otoño, temporada de nieblas y de suave abundancia, amiga íntima del sol maduro, conspirando con él cómo colmar y bendecir con frutos las vides que rodean los aleros, cómo doblar con manzanas los árboles cubiertos de musgo de las cabañas y llenar todos los frutos de dulzura hasta lo profundo, hinchar las calabazas y redondear cáscaras de avellana con velosas semillas, hacer germinar más y más flores tardías para las abejas, hasta que piensen que los cálidos días nunca acabarán, pues el verano ha desbordado sus húmedas celdas. Ese es el caso del poeta John Keats. Y ahí tiene usted un ejemplo de una oda al otoño, en este caso de lo que estamos discutiendo. Permítanme ver quién viene ahora. Aquí tenemos un poeta. Esto es uno de los casos interesantísimos de los llamados soldados poeta, que son estos muchachos que fueron lanzados en la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos sin ninguna preparación militar. Los hubo alemanes, los hubo ingleses, y fueron lanzados y bueno, eran carne de cañón, casi ninguno sobrevivió, algunos pocos lo hicieron, y uno de los que lo hizo, pero quedó muy maltrecho con lo que hoy llamaríamos síndrome postraumático, es Ivor Gurney. Este es un sujeto que era a la par talentoso musicalmente como también poéticamente. Dejó un poema, dejó varios, pero aquí lo colocaron en uno y a mí me sorprendió mucho verlo porque lo había leído yo en antologías de la Primera Guerra Mundial. Y dice así, lo coloco ya en español para no torturarlos leyéndole mucho inglés, que lo voy a reservar solo para un poema al final. Dice así: a su amor, él se ha ido y todos nuestros planes ya de nada sirven. No caminaremos más por Cotswold, donde las ovejas pastan en silencio, sin prestar atención. Su cuerpo, que era tan rápido, no es como tú lo conociste, en el río Severn, bajo el azul, conduciendo nuestro pequeño bote. Ahora no lo reconocerías, pero aún así murió noblemente. Por ello cúbrele con violetas de orgullo, púrpura, de los bancos del Severn. Cúbrele pronto, y con gruesos macizos de flores recortadas, esconde esa cosa húmeda roja que debo tratar de olvidar. Aquí tenemos, en este caso, un ejemplo de elegía. Ya ven ustedes, pues, esa fórmula poética que decíamos, es una consustanciación social. Estos poemas nacen de una experiencia en colectivo.
y se está vindicando una persona que ha fallecido, que ha caído en combate, como lo que hace Gurney aquí en este caso. Seguimos adelante. Hay una muy bella, una elegía, bueno, esta podría ser quizás en el idioma inglés la madre de las famosas elegías en el siglo XX, y es la que le hizo el poeta Auden al poeta irlandés William Butler Yeats cuando falleció. Y lo interesante, además, es que esto fue escrito poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue escrito, creo que en enero, febrero de 1939. Y entonces, allí es muy interesante cómo él lo plantea todo esto y se ve claramente la elegía. Yo puse solamente aquí la primera parte y me parece que es lo más interesante para poderla discutir. Y dice así, fíjense, les coloco mi traducción, porque esto es un texto mucho más largo. En memoria de William Butler Yeats, ejemplo de elegía, ¿no?, escrita por el poeta W. H. Auden, dice así: se fue en lo más crudo del invierno. Los arroyos estaban congelados, los aeropuertos casi desiertos, y la nieve deformaba las estatuas públicas. El mercurio descendía en la boca del día agonizante. Todos los instrumentos que tenemos coinciden. El día de su muerte fue un día oscuro y frío. Lejos de su enfermedad, lobos corrían por bosques siempre verdes. El río campestre no se veía tentado por los muelles de moda, por voces de duelo. La muerte del poeta permaneció oculta a sus poemas. Pero para él fue su última tarde siendo él mismo, una tarde de enfermeras y rumores. Las provincias de su cuerpo se rebelaron. Las plazas de su mente estaban vacías. El silencio invadió los suburbios, la corriente de sus sentimientos falló. Se convirtió en sus admiradores. Ahora está disperso en 100 ciudades y entregado por completo a afectos desconocidos, para hallar su felicidad en otro tipo de bosque y ser castigado bajo un código foráneo de conciencia. Las palabras de un hombre muerto se modifican en las entrañas de los vivos. Pero en la importancia y ruido del mañana, cuando corredores rujan como bestias en el suelo de la bolsa, y los pobres padezcan sufrimientos a los que están ya bastante acostumbrados, y cada uno en la celda de sí mismo esté casi convencido de su libertad, unos pocos miles pensarán en este día, como se piensa en una jornada en la que se ha hecho algo sutilmente inusual. Los instrumentos que tenemos coinciden. El día de su muerte fue un día oscuro y frío. Ese es el poema que le escribe Auden. Y tiene dos partes más, yo solamente les puse la primera para que vean. Eso es una elegía, claramente. Pero ahí repetimos, para quien conozca a este poeta, William Butler Yeats, toda una resonancia social. Por eso decían ellos que aunque estos son poetas relativamente contemporáneos, en el caso de Auden, es un poeta del siglo XX, se siente, pues, él está manejando el género con mucha soltura, muy a su manera, pero entendiendo todo el contexto de lo que es la elegía. Creo que tengo ya algo más, ya. Bueno, por supuesto, este es otro poema muy famoso. Esto ya lo ponen ellos como ejemplo de verso libre y es uno de los maestros del idioma en inglés. Es Thomas Stern Eliot con su famosísimo poema La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Es un verso muy famoso, sobre todo en la primera parte, cuando Eliot abre todo esto y dice lo siguiente. Le voy a leer un pedacito en inglés y luego una mínima traducción que dice, pues este poema es más largo, yo hice solamente una traducción de las primeras estrofas. Y lo que dice, porque esa imagen del comienzo hizo muy famoso a Eliot, entre otras, porque tiene otras muy famosas, pero al comienzo dice así: The Love Song of J. Alfred Prufrock. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent, to lead you on an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. Esa imagen al comienzo de la noche como un paciente anestesiado sobre una mesa. Les coloco mi modesta traducción al respecto. Dice así, canción de Alfred Prufrock. Dice: vayamos entonces tú y yo cuando la tarde se extiende contra el cielo como un paciente anestesiado sobre una mesa. Vayamos por ciertas calles semidesiertas, los murmullos lejanos de noches inquietas en hoteles baratos de una noche y comedores con aserrín y nácares de ostras. Calles que se suceden como una discusión tediosa de intenciones insidiosas para llevarte a la pregunta abrumadora. No preguntes, ¿qué es?
Vamos y hagamos nuestra visita. En la habitación mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel. La bruma amarilla que frota su espalda contra las ventanas, el humo ocre que frota su hocico en los cristales, lamió los rincones de la tarde. Se detuvo en charcos formados en los desagües, dejó caer sobre su espalda el hollín que sale de las chimeneas, se deslizó por la terraza, dio un salto repentino y viendo que era una suave noche de octubre, se curvó alrededor de la casa y se durmió. Ellos colocan esto como un ejemplo de verso libre. Y es el caso de Eliot, que además, repetimos, es un sujeto que es un maestro del idioma, un maestro de la forma. Él escribe esto porque le parece lo mejor, pero esto está escrito sobre el conocimiento de oficio del cual estamos hablando. Y ya para terminar, no les quiero abotagar con demasiada cosa, quisiera colocar el último poema, que sí es exactamente, porque todos estos eran la parte social de lo que les dije, la oda, la elegía, que toda la parte social de la poesía y el poeta, pero me había saltado las formas y dejé para ello de último un poema muy interesante, que es una villanela. Y esto lo escribe la poeta norteamericana Elizabeth Bishop, una poeta que viajó, por cierto, mucho y tiene traducciones de varios poetas brasileños y etcétera. Una cantidad, aparte de su obra personal, tradujo brasileros, etcétera. Vivió en Brasil y todo aquello. Ahora, ella hizo un poema sobre la forma de la villanela y es muy interesante cómo la maneja. La villanela, para citar aquí a los autores, dice acá, la villanela es un poema de 19 líneas y estoy leyendo en la página 5. Tiene 5 estrofas, cada una de 3 líneas, con una estrofa final de 4 líneas. La primera línea de la primera estrofa está repetida en la última línea de la segunda y la cuarta estrofa. La tercera línea de la primera estrofa se repite como la última línea de la tercera y quinta. Estas dos se refrenan o no se permiten continuar ellas para volverse entonces la segunda parte del poema. En fin, lo que quiero mostrarles que es una forma estricta y Bishop la maneja con una soltura impresionante. Me permito leérselos en inglés y mi traducción y con eso cerramos nuestra reseña por hoy y muchísimas gracias por su paciencia. Dice así, One art. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost. Their loss is no disaster. Lose something every day. Accept the fluster of lost keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster. Places and names, and where it was you meant to travel, none of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look, my last or next to last of 3 loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost 2 cities, lovely ones, and vaster, some realms I own, 2 rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, a joking voice, a gesture I love, I shan't have lied. It's evident the art of losing's not too hard to master, though it may look like, write it, like disaster. Y yo le puse esta traducción. Por supuesto, quise mostrarles eso para que vieran el apego de Bishop a la forma, con qué soltura y con qué fluidez la maneja. Y bueno, por supuesto, la traducción es un poquito distinta. Viene al caso y dice así, un arte. La pérdida no es un arte difícil de dominar. Tantas cosas parecen destinadas a desaparecer que su ausencia no es una tragedia. Pierde algo cada día. Acepta el nerviosismo de las llaves extraviadas, de la hora malgastada. La pérdida no es un arte difícil de dominar. Luego practica perder aún más, perder más rápido. Lugares, nombres, ese sitio al que tenías pensado viajar, nada de esto supondrá un desastre. Perdí el reloj de mi madre y mira, la última o penúltima de las 3 casas que amaba se fue. La pérdida no es un arte difícil de dominar. Perdí 2 ciudades, preciosas ambas, y, más vasto aún, algunos reinos que poseía, 2 ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre. Incluso perderte a ti, tu voz divertida, un gesto que amo, no sería mentira. Es evidente que la pérdida no es un arte difícil de dominar. Aunque pueda parecer, escríbelo, un desastre. Esa es la poeta Elizabeth Bishop, una poeta nacida en 1911, fallece creo que en 1970 y tanto. Ella fue una persona que dejó una obra breve pero muy significativa. Y con esto nosotros cerramos la presentación de lo que ha sido una delicia de texto. Yo se lo recomiendo sin ninguna duda si puede usted acceder al inglés. Este es uno de esos textos por los cuales vale aprender un idioma para entender la literatura de otro idioma. Porque uno se
encuentra pues jugando con formas y tratando de entender fórmulas de pensamiento que son distintas a las habituales, pero que enriquecen nuestro universo. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer enorme estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita. No es habitual que estemos reseñando textos como este en Bibliópolis, pero la verdad fue difícil resistir la tentación de un texto tan bien hecho, tan bien escrito, por dos poetas que nos enseñan a degustar la poesía y a pensar si puede realmente facturarse o enseñarse a facturar un poema. Recuerde también desde acá que es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.